Bienvenidos al Adepto Iniciado. Hoy, después de mucho tiempo, tengo el lujo de estar con Nauset Morgade. Nauset, te doy las gracias por todo el tiempo que has estado investigando y compartiendo información. Y hoy me gustaría que abordásemos el tema de la geoingeniería desde una perspectiva para gente que no sabe absolutamente nada del tema. Que como te Hola, mi decía, niño. a ver, Espera, que se me cae el micrófono, lo tengo escacharrado ya. tranqui. Oh, no, vale, sí, mi niño. Genial, tío. Venga, de lujo. Pues entonces, como te decía, enfocado hacia un público que no sabe nada, así que vamos a intentar enfocarlo así, ¿vale? Vale, Rey. Y como no podía ser de otra manera, la primera pregunta sería, ¿qué es exactamente la geoingeniería? Bueno, la geoingeniería es una ciencia que abarca muchas cosas, pero a nosotros la parte, digamos, que nos interesa es la que estudia las formas de manipular la meteorología, manipular el tiempo, los océanos, las nubes, pues para conseguir efectos, básicamente, ¿no? Geoingeniería. Nosotros lo englobamos dentro del término geoingeniería. El término realmente exacto para llamar esto debería ser manipulación meteorológica o manipulación climática. ¿Vale? Mucha gente habla de estelas químicas Mm. y los llama chemtrails. ¿En qué se diferencian estas estelas que ellos llaman de condensación con las que dejan otro tipo de aviones? Vale, hay dos tipos de estelas. Está la estela, la contrail, ¿no? Que es la estela de vapor de agua normal que emite cualquier aeronave cuando quema el combustible. Y luego está el chemtrail, que sería estela química, que es una estela distinta, es una estela que, digamos, está hormonada, ¿no? O aditivada, de manera que genera una proliferación de núcleos de condensación anormal, provocando que las estelas duren muchísimo tiempo y además se expandan, que es básicamente lo que estamos viendo, ¿no? Entonces la diferencia es simplemente que una estela de condensación es una estela que solo tiene partículas o sea, solo tiene moléculas de agua, de hielo y partículas que se desprenden de la quema del combustible, y una chemtrail directamente ya es una estela que pertenece a un combustible aditivado con la intención de provocar una modificación en el comportamiento de las nubes y de las temperaturas, que de hecho ya hay patentes que lo explican bien. ¿Vale? Entonces podríamos decir, a grandes rasgos, que existen los chemtrails y los contrails, ¿no? Que unos son los que la estela Sí, permanece y los otros son los que la estela va desapareciendo poquito a poco, ¿no? exacto. Uno es, digamos, de origen natural, entre comillas, que tampoco es natural y también afecta al clima. Y otro ya sería lo que nosotros denunciamos como una verdadera conspiración, porque es una conspiración que conspira contra el medio ambiente y contra las poblaciones humanas para hacernos pagar impuestos y para declarar una emergencia climática que de otra forma no estaría existiendo. Y lo Que voy a demostrar. luego te preguntaré sobre ese tema, sobre los cultivos y demás, pero antes, ¿desde cuándo aproximadamente consideras que podemos hablar de geoingeniería? O bueno, o de manipulación climática. Bueno, la hemeroteca no miente, y la hemeroteca arranca allá, bueno, por los años 40, 1940, 1930 y pico. Ya tenemos las primeras noticias, ¿no? La primera patente de modificación climática tiene más de un siglo, y ya a mediados del siglo XX hubieron problemas graves relacionados con la modificación meteorológica, ¿no? Hubieron problemas entre países, Estados Unidos, y eso ya por fin lo podemos documentar. Durante todo el siglo XX fue un gran agresor de países, de terceros países, usando la meteorología como tal, ¿no? Para agredir. Y eso está documentado, eso provocó conflictos diplomáticos, y además eso provocó que se tuvieran que firmar convenios internacionales para evitar que tanto Estados Unidos como otros países utilizaran la meteorología como un arma de guerra o de extorsión, que es el caso que nos trae ahora mismo, ¿no? Ujú.
Y bueno, todo esto tuvo un punto álgido a partir de los 90, que es cuando la Escuela de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos declaró abiertamente que iba a utilizar la meteorología como un arma. Y no precisamente como un arma de guerra, sino como un arma de presión económica o para lo que ellos consideren oportuno, ¿no? Y desde entonces pues hemos estado documentando todo esto. Pero vamos, que básicamente estamos hablando que es algo muy antiguo, muy antiguo. Sí, a mí me sorprendió porque tanto tú como yo somos de Canarias. Y a mí hace unos 3 años me sorprendió. Subí un vídeo hace eso, más o menos unos 3 años, sobre portadas de periódicos en Canarias que hablaban sobre todo esto, sobre la siembra de nubes, y te estoy hablando de años 50, 60. Sí. Entonces, claro, cuando llegas ahí y descubres todo eso y ves todo el tiempo que lleva pasando todo esto, pues cuanto menos sorprendente, ¿no? Sí, sí, es que además ya este tipo de prácticas habían provocado desgracias, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, de hecho está documentado que Estados Unidos utilizó esto para provocar las inundaciones en Vietnam, ¿no? Fueron unas inundaciones horrorosas, ¿no? Utilizaron cientos de vuelos de aviones para sembrar las nubes y prolongar el monzón. Esto provocó que las rutas de aprovisionamiento de los Vietcong quedaran anegadas, la gente literalmente se murió enterrada en barro, que es lo mismo que ocurrió en Valencia, se provocaron riadas, y estamos hablando que es algo muy antiguo ya para nosotros, ¿no? Pero eso ya está documentado. Luego también hubieron todo tipo de conflictos. De hecho, también he demostrado que con la hemeroteca, que ya desde los años 50 se vendía el buen tiempo, ¿no? Habían empresas que por $10.000 te provocaban una sequía o te provocaban un buen tiempo en una zona determinada, pues para que la gente disfrutara de la playa o en ciudades vacacionales en Estados Unidos, provocaban un anticiclón persistente hasta que llegara a lo que pagaba el cliente y luego volvía el tiempo normal. O sea, todo eso está hiperdocumentado, los periódicos hablaban de esto sin ningún problema, lo he demostrado muchas veces enseñando recortes de periódico de la época, y todo esto se convirtió en tabú a partir del año 1996, cuando la Fuerza Aérea declaró que de forma unilateral iba a poseer el clima para el año 2025, como así empezó. Antes que nada, ¿podemos hablar de qué tipo de sustancias se han descubierto que son las que están rociando? Sí, han habido muchos análisis de laboratorio, mucha gente en muchos países como nosotros ha hecho este trabajo. En nuestro caso lo hizo un compañero llamado Jesús. Él hizo un análisis y bueno, lo hizo en Cáceres y le dio 5.800 y pico veces más aluminio de lo que tendría que tener el agua, cuando lo normal sería 200, ¿vale? O sea, estamos hablando de unos niveles incompatibles con la vida. Y esto, por lo visto, está ocurriendo tanto en el agua de los pantanos como en el agua potable, en el agua que le llega a la gente potable o supuestamente potable, ¿no? Además, bueno, se han hecho muchos más análisis. Josefina Fraile en su día hizo análisis de, de los árboles porque murió un pinar entero, los árboles se secaron, y al final pues descubrió que los anillos concéntricos de los árboles correspondientes a los últimos 15 años de vida tenían unos niveles de aluminio que habían ido increciendo hasta un punto en el que ya el árbol moría por colapsamiento del sistema radicular. Es decir, el aluminio micronizado y las sales metálicas No lo que permitían que se hacen alimente. exactamente, son como las tierras diatomeas, van cerrando poros hasta que el árbol ya no puede asimilar más y se seca. Y bueno, aparte, también en otros países o también en España, algunos compañeros en años anteriores han descubierto también cadmio y otro tipo de sustancias, ¿no? Varios, sí, sí, sí. Bario, estroncio también. Hay, bueno, básicamente las patentes, la mayoría de las patentes de manipulación meteorológica hablan de aluminio. Aluminio, digamos, que sería el producto estrella, que además coincide con lo que dijo un informe que hizo el Senado de los Estados Unidos, bueno, declaró básicamente que el aluminio necesario para este tipo de operaciones de manipulación meteorológica a gran escala más o menos costaría lo que costaría medio kilo de patatas. O sea, es muy barato para ellos. Vale. Eh,
Antes hablamos de que todo esto está incluido, bueno, en España también en el BOE, pero hay documentos oficiales, está muy documentado, hay muchos testimonios. Aparte, cualquier persona que sale a la calle puede mirar hacia el cielo y ver todas esas rayas. Todo esto que pasa, Mm. ¿cómo es posible que la gente, nadie sepa sobre esto y no se den cuenta sobre nada de esto? Por el tabú mediático, básicamente. O sea, llevamos décadas que no se puede hablar de esto, los medios de comunicación se burlan, no nos dan voz. A mí me invitaron a hablar, a ir a un programa en Cuatro y me hicieron ir hasta Madrid y ya cuando estaba en Madrid me dijeron que no, que ya no, que no tenía el perfil. Y al final, pues acabó yendo una persona de la Tierra plana y personas que no tenían los conocimientos para defender esto, ¿no? Entonces, bueno, es un tema tabú. Ujú. Ellos lo único que quieren es dar espectáculo. Se nos maltrata, se nos cierran los canales. Yo estoy totalmente vetado en YouTube. Yo no puedo subir vídeos a YouTube. Mi canal principal fue eliminado hace Lo 6 sé, años. Y bueno, por eso es que no se sabe, obviamente. Y luego cualquier persona que publique cualquier cosa le van a poner automáticamente una cortinilla debajo del vídeo, linkando a Wikipedia o a Maldito Bulo o a todos sí, estos como verificadores. desinformación. Claro, entonces es normal que la gente no tenga ni idea porque es que no llegamos a donde tenemos que llegar. Yo hice un documental demostrando todo esto, pero además de una forma bueno, que no hay ningún científico ni periodista en el mundo que me pueda llevar la contraria en eso. Y sin embargo, con todo y eso me he encontrado con que no llego a nadie, no llego a la gente. O sea, soy como una mijita de nada, de polvo en mitad de una playa, ¿no? Entonces, bueno, al final tenemos un problema de alcance y la gente lamentablemente no se está enterando y esto está provocando pues lo que estamos viendo, mucha muerte y destrucción y por nuestra parte mucha impotencia y un luto constante. Porque esa es otra. Tú hablabas antes de los efectos que provoca todo esto en los árboles, pero ¿sabrías decirnos qué efectos provocan también en los seres humanos? Sí, por supuesto. Bueno, ya se sabe, ¿no? Todo este tipo de sustancias y de sales metálicas y de productos, estamos hablando ya a nivel nano. No se sabe muy bien la afectación sobre la salud que pueden tener, porque a escala nano ya cada sustancia cambia su estructura molecular y cambia su comportamiento. Esto nos lo explicó el doctor Leonardo Bayona, que es un médico argentino que hizo un análisis de agua y encontró unos niveles de aluminio incompatibles con la vida. Pero sí se sabe que el aluminio es un neurotóxico muy, muy potente que provoca todo tipo de desórdenes, ¿no? Provoca desde Alzheimer, autismo en niños, eh, problemas en órganos, problemas cognitivos, no sé, desórdenes de todo tipo, ¿no? Hay una lista larga de problemas de salud que puede provocar el aluminio. Y aquí, mira, yo te puedo decir que estén comprobados. Ujú. Por ejemplo, la fibromialgia, que es una enfermedad hoy día muy común, que antes no existía. Básicamente es gente que desde que se levanta hasta que se acuesta está siempre en un estado de postración, de cansancio, y no saben por qué. Además, es un colectivo que ha sido muy maltratado por parte de la industria médica. No se les ha tenido en cuenta, incluso se han de cierta forma burlado de ellos, ¿no? Los han dejado de lado, porque es algo que, bueno, aparentemente no se podía demostrar o que no tenía un origen conocido, ¿no? Algo tan sencillo como que estas personas hicieran un análisis de metales en Pesado. sangre o en cabello para detectar enormes niveles de algún metal y eso es lo que provoca esta fibromialgia y estos problemas de salud crónicos que cada vez tiene más población, ¿no? El estado de postración permanente que mucha gente tiene, ¿no? Incluso gente sana y joven que de pronto notan que están siempre cansados, siempre, y no lo achacan a mala alimentación ni a exceso de trabajo, sino simplemente hay algo que los está apagando, ¿no? De hecho, tengo por ahí un artículo
de periódico que titulado Cuando el tiempo te apaga, ¿no? Y habla este tipo de cosas, ¿no? Porque además son un poco cínicos. Claro, esto no lo permite el calor ni el frío. Obviamente, si no, pues poblaciones que viven en países africanos estarían prácticamente enloquecidos o en Latinoamérica. Pero sí lo explican los metales, porque sabemos que los metales pueden provocar pues lo que normalmente se llamaba locura o comportamientos esquizoides o todo tipo de disfunciones cognitivas que hoy día estamos viendo cada vez más, ¿no? Y por supuesto fibromialgia y todo tipo de enfermedades autoinmunes también. Y no sé, se han hecho análisis de cabello, análisis, por ejemplo, de otro tipo, pero ¿cuál es el nexo de unión que se establece para decir estos metales llegaron aquí a través del aire? Es decir, ¿cómo no se llega a la conclusión de que pueden haber llegado al cuerpo de otra manera quizás? No hay forma de demostrarlo o de aislarlo, porque también todo esto coincide desgraciadamente con una proliferación de aluminio en todas partes, las latas de refresco, todo es Sí, aluminio hoy día. Pero sí, con inteligencia, nosotros sabemos que el aluminio está cayendo del aire, lo sabemos, ¿no? Y luego también hay personas que trabajan para la administración que, bueno, obviamente tienen miedo, pero que ellos han demostrado, o por lo menos a mí y a otras personas nos han demostrado que el aluminio está cayendo del aire. Estamos hablando de lugares en el país donde no puede venir de otra parte. Lamentablemente no puedo de momento dar mucha información sobre esto porque vale. estamos hablando de un grado de corrupción muy peligroso que hay a niveles ya políticos o de altos cargos de la administración. Entonces, nosotros, tú y yo, podemos hablar lo que queramos porque básicamente somos unos conspiranoicos de red social, pero este tipo de personas que trabajan para la administración y que han hecho denuncias que han sido desestimadas por sus mandos, ya se la juegan un poquito más. Pero te puedo asegurar que el aluminio viene del aire. Vale. Aparte del que estemos consumiendo por la proliferación de sartenes de aluminio y de porquerías. Ahora viene una pregunta que he visto muchísimo, muchísimo la he visto por los grupos y en los comentarios y todo. Y la pregunta seguramente ya estarás cansado de responderla, ¿no? Pero Ujú. es, si todo esto es así, ¿cómo es posible que los propios pilotos, sabiéndolos, envenenen a su propia familia? ¿O cómo es posible que los políticos, por ejemplo, que viven aquí, permitan que sobre ellos se rocíen ese veneno? Claro, eso es una pregunta que se quedó ya vieja porque al principio todos pensábamos que esto era básicamente un atentado perpetrado por pilotos que tenían todo el conocimiento de lo que estaba ocurriendo y básicamente estaban soltando esto, ¿no? Pero ahora no, ahora ya sabemos que hay patentes como la patente Huelvas que explican perfectamente cómo se puede aditivar un combustible con este tipo de partículas para generar unos núcleos de condensación a alta cota y que provoquen lo que ya estamos viendo, ¿no? Que es una alteración en la temperatura y una alteración en el comportamiento de las nubes, ¿no? Que esto también está demostrado científicamente y he compartido muchas veces todos los estudios científicos que lo demuestran, ¿no? Con lo cual, yo no hablaría ya, creo que esto se quedó ya hace años obsoleto, yo no hablaría de una conspiración de pilotos psicópatas, cosa que en cierto modo tiene una parte de realidad, porque sí que es verdad que hay empresas, y además a veces las he enseñado, a día de hoy están funcionando, que modifican el tiempo sobre todo en Alemania y en Francia, ¿no? Bueno, y en Sí, Estados Unidos. cuando hay eventos grandes o algo así. Claro, sí, por ejemplo, en China y en Rusia lo hace el mismo Estado, pero en estos países que he nombrado lo hacen empresas privadas. Entonces tú a estas empresas, tú les pagas, es caro. Por ejemplo, creo que está sobre los 120.000 euros más o menos, ¿no? Por provocar un anticiclón el día de la boda de tu hija, cosas por el estilo, ¿no? Hay una empresa que se llama Oliver Stravel que lo hace, ¿no? Entonces estaríamos hablando de pilotos reales que lo que hacen es que siembran las nubes, se llama así, siembra de nubes, y entonces la nube pierde la capacidad de llover. Entonces, estos pilotos sí que son responsables de lo que hacen. En mi caso, personalmente, yo los considero criminales, porque esto no se debe hacer ni siquiera que sea legal o que el Estado te permita hacerlo, porque están atentando contra el orden natural del ciclo hidrológico.
Pero luego también sí que es verdad que en el pasado y antes de que se aditivara el combustible de los vuelos comerciales normales con este tipo de venenos, sí que es verdad que antes lo hacía gente sin escrúpulos, ¿no? Sobre todo al principio de cuando nosotros empezamos a denunciar, ¿no? Sí que habrían vuelos, unas veces iban con transpondedor encendido, otras veces con transpondedor apagado, también estamos hablando de vuelos militares, bueno, entonces hay gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe, hay pilotos que lo saben, pilotos que no, hay pilotos que sospechan, que me contactan a mí y quieren que yo les explique. Esa era la siguiente Entonces, pregunta. La siguiente pregunta era justamente esa. ¿Qué dicen los pilotos o los controladores aéreos o mecánicos de avión sobre todo ujú. esto? Claro, a mí me han contactado pilotos, pero básicamente preguntándome, ¿no? Preguntándome, ¿no? Porque ellos también sospechan, ¿no? Y de hecho han colaborado conmigo. Me han asesorado explicándome conceptos técnicos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y ellos, obviamente, de hecho, incluso altos cargos, pilotos de altos cargos que han contactado conmigo, que me han dicho, me encantaría sacar una muestra del combustible, pero es que me es imposible, yo no puedo descolgarme del avión, eso está prohibido, eso hay un chaval que mete el combustible y yo no me entero de nada, ¿no? Vale. Pero que sospechan que algo está pasando porque no son tontos, ven mis vídeos y ven la emergencia climática, como la llaman, y dicen esto no puede ser. Algo estamos haciendo con los vuelos que las nubes desaparecen y aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, ellos sospechan bastante lo que está ocurriendo y luego, pues como siempre, han habido pilotos que para empresas privadas que han hecho lo que no debían hacer y bueno, les habrán pagado muy bien. Hay gente sin escrúpulos. Luego también hay mucho engaño. Me han contactado, bueno, concretamente, bueno, me contactó un piloto, digamos, una piloto dueña de una aerolínea, intentando defender, intentando convencerme de que la dispersión de aerosoles con aviones era necesaria porque el planeta se estaba calentando. Entonces que eso nos iba a salvar a todos, ¿no? Obviamente que a mí una persona así me intenta convencer de eso, me está diciendo que ya lo están haciendo, o por lo menos su empresa ya lo está haciendo y además lo justifican. Ujú. Entonces hay muchos pilotos que pueden estar siendo engañados con el cuento chino este del clima cambiático, o directamente quizás los convenzan de que tienen que hacerlo porque van a fumigar pues, para que el mosquito X Sí, o les no dicen nos que es mate. para otra función cuando realmente es para otra cosa. Claro, entonces bueno, eso es en cuanto a los pilotos, pero ya te digo, de entrada la mayoría no saben que esto está ocurriendo. Sí, No es mucho. algo que haya gente que esté en silencio porque le están pagando. Eso es, Vale. eso es impagable. Claro, lo que puede ser es que muchos lo estén haciendo, incluso sin saberlo. Seguro, la gran mayoría no saben. Es como si nos aditivan el combustible de los coches con un producto que cuando llega arriba rompe las nubes, ¿no? Las disuelve. Pues es lo Mm. mismo. Nosotros no sabemos. De hecho, eso ocurrió con el plomo, la gasolina con plomo. Durante años estuvimos contaminando sin saber con nuestros coches hasta que quitaron el plomo de la gasolina. Y eso provocó muchas muertes y mucha gente que hasta el día de hoy está enferma por culpa del plomo. Vaya, vaya. Una cuestión que a lo mejor parece muy obvia, pero quizás no sea tan obvia, es ¿por qué consideras que los gobiernos y las instituciones estas niegan la existencia de todo esto? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Ahora mismo en España, España está ardiendo por los cuatro costados gracias al cambio climático y vemos cómo el gobierno ha reducido el presupuesto para pagar los incendios desde el año 2018 prácticamente a la mitad. O sea, han bajado el presupuesto, tenemos muchísimos menos efectivos, cada vez más, cada vez menos, cada vez menos equipados. Además vemos como desde el año pasado que ardieron pueblos enteros en España, dijeron que iban a hacer un montón de cosas, no hicieron nada, sino todo lo contrario. Se niegan sistemáticamente a activar el nivel 3, eso ya pasó el año pasado. También vemos como los bomberos tienen orden de evacuar pueblos y luego irse para dejar que se quemen. Eso lo vimos el año pasado y lo estamos viendo este año otra vez, pero además más. Claro, bueno, luego todas las políticas estas, ¿no? De dejar que los montes se llenen Sí. de maleza, Mm. no limpiar nada, prohibir y multar fuertemente sin piedad a quien lo haga.
Entonces, claro, cuando tú sumas todo esto, te das cuenta de que hay una intencionalidad. Claro. Tú prohíbes limpiar los montes, multas a quien lo haga, porque esto antes lo hacían los vecinos, los pueblos, la gente lo hacía. Ahora no, ahora lo tiene que hacer una administración que no lo hace. Entonces, primero dejas que ocurra. Luego provocas incendios con 100 o 200 pirómanos, como ya ocurrió el año pasado, que nadie sabe quién carajo les ha pagado. Luego Bueno, el año pasado bajo. aquí en Tenerife, no sé si te acuerdas, el año pasado muchos bomberos que estaban de servicio, cuando pasó el incendio aquí, les dijeron que no, que Que no no podían, no podían ir, les prohibieron ir, pero igual aquí en la península también. que era como Entonces, voluntario, estaban prohibiéndole ir a un voluntario, realmente, porque no claro, estabas de servicio. claro. Pues a los que estaban de servicio los retienen hasta y no les dan la orden hasta que pasan horas o incluso días. Ujú. Y luego, cuando ya está ardiendo todo, les dices que abandonen los pueblos y para que dejar que se quemen. Y luego, cuando están ardiendo pueblos y parajes naturales enteros, te niegas a declarar el nivel 3 para que el Estado no eche mano con sus medios, que son mucho mayores, para apagar los incendios y que tengas que ser las comunidades con sus medios escasos. Pues entonces tú ya con eso me estás diciendo que lo has provocado y que es tu voluntad que sea así. Mm. Ayer creo que fue ayer, me resultó bastante curioso. En Canal 5 Julio habló de un producto que se llama Ecofire. No sé si lo has Sí, visto. No lo conocía, me pareció increíble. desde el 2024 hay un producto vamos, es una pasada extinguiendo incendios forestales y no permiten su No uso, le dan bola. Sí, 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 sí. ¿no? Simplemente lo ignoran. Entonces, bueno, estamos viendo que hay una intención por parte del gobierno de que arda el país y de que se produzcan todos estos desastres medioambientales para luego Aprovecharse de los terrenos. pa participar, claro, en el negocio climático, que si quieres luego hablamos de eso. Sí. Antes también te quería decir, hace tiempo recuerdo que estuve investigando sobre los tipos de aviones. No recuerdo ahora mismo exactamente los nombres, ¿no? Porque los tengo ahí publicados en el canal desde hace tiempo. Pero al parecer, si no recuerdo mal, todos esos aviones eran americanos. Al principio sí, porque digamos que esto salió de ahí, al principio, pero estamos hablando de Ahora ya no. de claro, de 1900, o sea, del año 2000 y poco, ¿no? Al principio, de todas formas, una vez que está claro, ahora mismo no te sé decir, sí, las principales empresas, compañías, corporaciones que fabrican los aviones, sí que es verdad que son americanas, ¿no? Y luego tenemos ahí a Boeing, ¿no? Y tenemos todas estas, que obviamente son las que fabrican los aviones. Seguramente tengan algún tipo de responsabilidad, si no toda, en que los motores vengan optimizados para recibir un nuevo combustible llamado SAF, un supuesto combustible ecológico, que es el que podría estar albergando la patente Welbach, que es la patente que va aditivada con aluminio. Entonces, sí, en cierto modo podríamos decir que los aviones son americanos, sí. Claro, porque si los aviones son americanos, ¿qué papel juega aquí, por ejemplo, la ONU? Bueno, realmente la ONU no existe, la ONU simplemente es un maquillaje, es una extensión de Washington y de Londres, ¿no? Y si me apuras de Tel Aviv. Aquí hay muchos lobbies que están trabajando pues, para vender un escenario climático, que de hecho ellos lo llaman así. Y no sé, en general, supongo que cualquier avión de cualquier parte del mundo, fabricado en cualquier parte del mundo, podrá distribuir en el combustible este tipo de patentes, ¿no? Ujú. Pero lo que está claro es que Estados Unidos, en principio, lleva la delantera desde hace décadas, ¿no? Básicamente porque Estados Unidos ya nos hizo una declaración de guerra a España y al resto de países, miembros de la OTAN. Y esa declaración de guerra es un documento publicado, redactado y publicado por la Escuela de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el año 1996 y que se titula El tiempo como multiplicador de fuerza poseyendo el clima para 2025. Entonces, si en el año 1996 Estados Unidos, la Escuela de la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea publicó un documento diciendo que van a manipular el clima de forma unilateral cuando ellos lo estimen oportuno para los intereses de Estados Unidos, bien de forma unilateral o bien en un marco de colaboración como la OTAN,
pues entonces ya eso es una declaración de guerra, porque en ese documento oficial y reconocido y firmado, y que además está en una página .gov en los Estados Unidos, ya nos están diciendo que nos van a intervenir meteorológicamente cuando quieran y sin necesidad de decírnoslos ni de informarnos. Con lo cual, si España fuera un país decente, o por lo menos el desgobierno español fuera un gobierno decente, ya estaríamos llamando a consultas al embajador de los Estados Unidos, Vale. que ya sabemos cómo las gasta la embajada de Estados Unidos, ¿no? En España hace muchos años hubo un magnicidio a 400 metros de la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Precisamente después de que se fuera Kissinger con la negativa de colaborar con él. Mm. Bueno, cualquier persona que quiera protegerse de todo esto, ¿qué consejo le podríamos dar? No sabemos exactamente qué Yo he, tipo de escu- aditivo. yo he escuchado, perdón, apunte rápido, yo he Ujú. escuchado que los jugos verdes ayudan a eliminar metales pesados del cuerpo. Sí, pero hay que tener cuidado porque el método Gerson de jugos verdes es muy bueno, muy útil, pero ahora estamos con un problema y es que precisamente mucha gente que es vegetariana están muriendo de cáncer, están sufriendo cáncer y enfermedades muy graves. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo de agrotóxicos, de venenos que se utilizan en el campo. Además, aumenta exponencialmente. Con lo cual, una dieta equilibrada ahora mismo es lo más seguro. Si alguien quiere usar zumos verdes o método Gerson, tiene que ser ecológico. Tiene que asegurarse de que no tenga agrotóxicos. Eso es muy importante, porque No, si no, no conocía el dato. Muy, muy interesante, sí. es importante porque es muy peligroso. Parece mentira, ¿no? Que nos envenenemos tomando jugos verdes, pero ocurre porque, ya te digo, aumenta las probabilidades de que el consumo de agrotóxicos en tu organismo Se dispare. sea exponencial. Mm. Dando un paso atrás, Eh, perdón, dando un paso atrás lo que estábamos hablando de los aviones de Estados Unidos, porque me acordé ahora. O sea, a ver cómo lo digo. No sé si viste, creo que fue este año, que como que se iba a prohibir todo esto de la geoingeniería en Estados Unidos. Entonces, no sé claro. si no me he metido mucho ahí, no sé si sabes algo sobre esto, qué van a hacer o qué es lo que está pasando. Sí, pero eso, bueno, para mí eso es una tontería porque la geoingeniería ya está prohibida. O sea, la manipulación climática a gran escala con fines hostiles ya estaba prohibida en el Tratado ENMOD, el pasado siglo. O sea que no hay nada nuevo que prohibir. Esto, bueno, también yo creo que puede ser un poco de propaganda, ¿no? Por parte de Kennedy y toda esta gente de la nueva era, que ahora van de antivacunas y van de todo eso, que realmente por lo visto lo son, pero que por lo que yo he ido investigando, no es nada nuevo, ni han inventado nada nuevo, ni nos están dando soluciones nuevas. Entonces, es Papel, algo que ya estaba prohibido. papel mojado, ¿no? Claro, además no sirve de nada que un Estado prohíba la geoingeniería si luego el gobierno está fumigando a Claro, 7.000 pies, a 40.000 pies, perdón. No tiene ningún sentido, porque tú no gobiernas el espacio aéreo. El espacio aéreo lo gobierna el Estado, es el que tiene la potestad, ¿no? Y tú no, un Estado, por mucho que prohíba, como mucho podrá prohibir las avionetas anti lluvia. Eso sí, un pequeño Estado, una ciudad puede prohibirlo, pero el gobierno no. Y luego lo que me decías para que pueda hacer la gente para protegerse de esto, lo mejor ahora mismo es desintoxicar, eso es lo mejor, obviamente porque nos están intoxicando, es lo que decía el doctor Leonardo Bayona. Entonces, lo mejor yo creo hoy día, según yo tengo entendido, es quelar metales, ¿no? Quelar metales, esto hay muchas formas de hacerlo, eliminar metales del cuerpo hay muchas formas de hacerlo, ¿no? La que yo mejor conozco y hago es tomar tierras diatomeas. Las tierras diatomeas se pueden comprar en cualquier herbolario, son muy baratas, rondan entre los 11 y los 15 euros el bote, te dura un mes o más, mucho más. Y básicamente es disolver una cucharita en un vaso de agua. Y eso poco a poco te va arrastrando todos los metales pesados que tú tengas en tu cuerpo, ¿no? Luego también hay comprimidos que son de plantas y hierbas que arrastran también los metales. Hay muchas formas de limpiar el cuerpo de metales. Yo eso sería lo primero que haría a la gente. vale, muy bien.
Y de todas las cosas que has ido investigando a lo largo de todo este tiempo, ¿cuál de todas ellas consideras que fue la que más te sorprendió? Pregunta complicada, porque todo sorprende y todo preocupa. Pues no sé, básicamente la que más me ha sorprendido es cómo han llegado a hacer que la gente acepte, por ejemplo, el tema de las calimas, ¿no? Es tal la cantidad de producto químico que hay sobre nuestras cabezas que hemos pasado de tener una o dos calimas al año a tener calimas todas las semanas. O sea, el término calima, igual que cúpula de calor, si quieres luego hablamos de eso, se ha vuelto novedoso. O sea, algo que antes no había y ahora es a diario. Ya no solo en Canarias, que ahí era más típico, ¿no? Una calima que antes era amarilla, ahora es blanca, Mm. porque el cadmio y las partículas de sales metálicas son blancas, muchas veces, no siempre. Pero ahora en la península también. Ahora en la península vemos calimas prácticamente día sí, día también. Calor y calima, calor y calima, calor y calima. Claro, si nosotros estamos viendo que están dispersando aerosoles a alta cota todos los días y que están provocando un aumento exacerbado de las temperaturas y que las nubes desaparecen, no les da tiempo ni de salir, pues claro, obviamente todo eso decanta, todo eso precipita y llega aquí abajo. Y entonces, ¿qué dicen? Calima. ¿Y cuándo descubrí yo esto? Que eso sí que me sorprendió, respondiendo a tu pregunta. Sí. Pues precisamente el 27 de enero, no, el 27 de febrero de 2020, antes de la pandemia, de que arrancara, yo grabé un vídeo cuando iba a entrar a currar, grabé un vídeo dentro del coche en la calle, muy cabreado, porque días atrás habían estado fumigando. A tope. Yo me acuerdo que estaba soldando una valla en el exterior y hacía un día maravilloso con unas nubes tremendas llenas de agua, olía a mojado, iba a llover, estaban las nubes negras encima mío y de pronto empiezan a pasar una cantidad de aviones, empiezan a verse unas estelas enormes, cuadriculan todo el cielo y en media hora, 40 minutos desaparece toda la tormenta, pero es que eso no acabó ahí, bueno, yo me estaba cagando en todos sus muertos, hice vídeos, cabreado, y al día siguiente siguieron, y al día siguiente siguieron. Esto fue un fin de semana y luego cuando llegué, creo que fue un fin de semana, y cuando llegué al curro el último día, me acuerdo que la autovía es que no se veían los coches prácticamente de un carril al otro, ¿no? Estaba todo blanco, estoy hablando del corredor de Henares entre Guadalajara y Madrid, porque en aquel entonces yo trabajaba en Madrid. Y cuando llegó a Madrid, había una capa, una niebla blanca cubriéndolo todo. Y yo sabía que era esto, sabía que eran las estelas que habían decantado por la pedazo de fumigada. Y en ese vídeo yo dije, chavales, esto no sé qué estarán diciendo los medios, seguramente estarán diciendo que es una calima, efectivamente, eso fue lo que dijeron, yo no lo sabía en el momento de grabar el vídeo. Yo dije, señores, en unos días vamos a empezar que si el niño hay que ponerle mascarilla de oxígeno, se nos asfixia, que si la abuela se nos muere, y no me acuerdo qué más dije. Bueno, efectivamente, a los pocos días empezó oficialmente la pandemia en España, que fue cuando se colapsaron los hospitales con gente que no podía respirar. Un colapso que luego no continuó, porque luego lo de los hospitales colapsados luego era mentira, porque Sí. estaban totalmente vacíos, pero al principio sí que fue verdad, y fue precisamente por esto. Y curiosamente, como 2 o 3 años después, hice un directo con un piloto de aviación, un hombre que sabe muchísimo y que además es instructor de vuelo, que me dijo, mira, tío, yo hice un seguimiento a un avión cartográfico español que hace cartografías y yo no sé qué coño pasó, pero ese avión le seguí y se fue hasta Rumanía, se tiró todo un día haciendo rutas de vaivén por Rumanía y cuando volvió al día siguiente se declaró la pandemia en Rumanía. Con lo cual, Sí, con trayectorias que no tienen ningún sentido.
Claro, a ver, un avión de cartografía es ideal para encubrir una maniobra de este tipo, Sí, porque obviamente, porque dicen que estás trazando mapas claro, geográficos o lo que sea. estás mapeando, pero que al día siguiente arranque el cuento chino en Rumanía y los hospitales se colapsen de gente que no puede respirar, pues es bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, contestando a la pregunta, esto para mí ha sido de lo que más me ha sorprendido, que la gente sea capaz de tragarse esto, de verdad. Es que son cosas que es que ya son físicas, porque luego además haces un análisis de agua y te da positivo en aluminio. Claro, es que eso Entonces, de que mencionas de que la gente es capaz de tragarse esto, fíjate que a mí me ha pasado, por ejemplo, yo vivo aquí en Gran Canaria y me ha pasado, hermano, tengo grabaciones en el móvil de yo grabar al cielo y grabar en el mismo instante más de 20 líneas, más de 20. Y enseñárselo a lo mejor a alguien conocido, que a lo mejor no sabe nada del tema, y decirme, qué bonito el cielo. Otros decirme, esos son rutas de aviones pasajeros, ¿sabes? Aviones que están viajando con la gente y tal. Entonces, claro, ante eso, ¿qué puede hacer uno, no? no, la ignorancia es peligrosa y además es mala para la salud. Pero lo único que podemos hacer es informar. El problema es que, lo que siempre digo, no tenemos alcance. No tenemos alcance. Que si yo hago un documental y lo ven 100.000 personas, de 50 millones que tienen que verlo, pues no ganamos mucho, la verdad. Sí, sí, te entiendo. A mí me pasa también desde hace mucho tiempo, yo creo que un par de años, que lo único que hago es perder seguidores. O sea, los seguidores solamente bajan. Ah, Eh, eso voy a hacer un programa. es muy sospechoso porque al principio tú recordarás que cuando empezó la pandemia, en los canales que habíamos éramos 6 canales, éramos Ujú, muy poquitos. Y eran todos en constante crecimiento. sí. Siempre más lento o más rápido, pero siempre estaba en crecimiento. Y es muy Mm. curioso cuando te fijas que, por lo menos en mi caso, y en otros también que he visto, desde hace como 2 años, se para o empieza a disminuir. Yo he perdido ya, a lo mejor en un par de semanas, 300 seguidores. Así porque sí. Sí, eso también me está pasando a mí. Eso tiene un nombre, se llama shadow banning, que Sí, es baneo en la sombra, y es una forma de castigo no declarado, ¿no? En vez de censurarte o eliminarte el canal como hacían antes, ahora directamente lo que hacen es que, en mi caso, y además lo descubrí precisamente hace unos días, porque he perdido más de 1.000 suscriptores en lo que va de año. Es que no avanzo. Yo llegué, digamos, a un techo y mm, cuando llegué a ese techo, de pronto me di cuenta de que cada vez que publico se me vuelan 10, 20, 30. sí, Pero es que luego me doy cuenta de que, más o menos, de que por cada uno se me suscribe, se me vuelan dos automáticamente. Entonces es un vaivén, pero siempre a la baja, siempre a la baja. Y siempre voy perdiendo, perdiendo. Y no importa lo bueno que sea el vídeo, lo interesante que sea. Incluso vídeos que tienen miles de visualizaciones, se comparten miles de veces, tienen cientos de reacciones positivas, sigues perdiendo, perdiendo, sí, perdiendo, perdiendo, sí, perdiendo. sí, sí. Entonces, claro, nosotros sabemos que Pavel Durov, que es en mi caso yo sobrevivo en Telegram, en YouTube estoy vetado desde hace 6 años. Pavel Durov, que es el presidente del dueño de Telegram, fue arrestado en Francia. Sí, lo detuvieron cuando pasó por allí. Sí, Claro, entonces, bueno, desde entonces muchos hemos notado esto, porque claro, a él le querían obligar, estamos hablando de los mafiosos de Naciones Unidas, que son una mafia asquerosa, son lo peor. Entonces, seguramente él tuvo que aceptar castigar a todos los canales que se comportan como nosotros, ¿no? Y la única forma de no declararlo es irte volando suscriptores. sí, sí, sí. Miras las estadísticas y es todo cayendo en picado continuamente. Continuamente. La mía, tú la ves y da pena, ¿eh? Sí, 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 Y sí, eso, sí. y después de sacar el documental y todo, que bueno, eso fue apoteósico. Nada, tío, nada. Eso es, pum, caída en picado. De hecho, cuanto más interesante y cuanto más se viraliza tu vídeo, más seguidores pierdes. Entonces, yo no sé si va a llegar un punto en el que va a dejar de bajar y se va a tambalear o me van a hacer desaparecer el canal, ¿sabes? Y pienso Esa que es la también todo preocupación que esto, tengo. también todo esto puede ser, pienso yo, parte de una estrategia para que nos cansemos, ¿no? Para que muchos de los que estamos en Desmoralizar, esto digamos, mira, no estamos llegando a nadie, o mira, estoy perdiendo suscriptores, te desanime, te desmotive, claro. y poco a poco vayas perdiendo ese fuego interno y vayas dejando un poco esa potencia inicial de lado, ¿no? Pienso que Sí, un poco también puede ser esa la intención. sí, sí, seguramente, seguramente. Porque hace daño, ¿eh? Mm. Trabajar, imagínate, el último vídeo que publiqué, estuve trabajando más de 2 semanas,
¿sabes? Pero como un animal desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y al final para nada, o sea, no, he perdido un montón de No, gente tanto para nada no diría yo. A lo mejor no hemos llegado al máximo al que podíamos haber objetivo llegado, del esfuerzo, claro. pero sí estoy seguro de que mucha gente que llega, sí después se encarga de repartirlo a otra gente y a veces no eres consciente de la cantidad de gente a la que llega tu contenido, pero sí creo que te puedo decir que llega a muchos más de lo que imaginas. Ojalá, hermano. Mm. Mira, antes estabas nombrando términos como cúpula de calor y varias cosas más. Me gustaría, si quieres, que Mm. eligieras 3 o 4 términos de ese tipo y los explicases. Vale. Estábamos hablando de que la Escuela de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos redactó un documento en el año 1996 diciendo literalmente que iban a poseer el clima para 2025, para los objetivos que el gobierno americano se trazase en ese momento, ¿no? Luego, a finales de 2024, todo esto comenzó con la Dana de Valencia, la gota fría, la Ría de Valencia, ¿no? Hay que recordar porque 2025 era fecha límite en el que el documento decía que Estados Unidos poseería el clima. Pero hay que recordar que el 29 de octubre de 2024, que es cuando ocurrió la Dana, concretamente es el Día de los Ahogados para la cultura azteca. Todas las personas que morían ahogadas en inundaciones, en riadas, los aztecas las consagraban al dios Tlaloc. Entonces era un día muy, muy importante para inaugurar lo que, bueno, podríamos denominar los Juegos del Hambre, en este caso la manipulación meteorológica a gran escala por parte de los Estados Unidos y de la OTAN. Y ese invierno fue terrible, ese invierno hubiera inundaciones en Málaga y en un montón de sitios, ¿no? Y a partir de entonces, a partir del 1 de enero de 2025, todo ha sido un infierno. En invierno, inundaciones terribles, pueblos anegados y arrasados, y en verano, pueblos quemados. De hecho, empezó en 2025. De hecho, ahora es que estamos viendo que todos los veranos se queman los pueblos, algo que no había ocurrido nunca, nunca en la historia de nuestro país. Los pueblos se habían quemado. Ahora se queman los pueblos, pero se queman básicamente porque obligan a la gente a irse. Los sacan fuera y los bomberos se Mm. van, evacúan y se van. Entonces, a raíz de estos primeros ataques, tanto la EMET como los medios de comunicación han empezado a proliferar una serie de bulos, ¿no? Bulos que son términos que ellos mismos se han inventado y que antes no se utilizaban, ¿no? Por ejemplo, ahora con el calor que tenemos, se han inventado un término llamado cúpula de calor. Yo hice la investigación, que de hecho de eso va el próximo vídeo que voy a sacar, y resulta que el término cúpula de calor no existía antes. O sea, antes del año 2023, creo recordar, no existía. Hicieron lo mismo que con ola de frío y periodo de frío, ¿no? Sí, exacto. No existía. Tú buscabas, yo hice una búsqueda de 20 años atrás y hasta el año 2023, si no recuerdo mal, el término cúpula de calor solamente te salen resultados de videojuegos, de bola de dragón, Mm. el efecto bola de no sé qué, cúpula de calor y no sé qué, unos videojuegos, o las cúpulas estas para los tejados de las casas. No hay ninguna referencia meteorológica ni por parte de la EMET, ni por parte de Wikipedia, ni ningún órgano oficial, ni medio de comunicación de una cúpula de calor. De pronto en 2023, 2024, ¡pum! Todo cúpula de calor por aquí, por allá. Pseudociencia. ¿Por qué? Porque además esto viene a encubrir unos estudios científicos que yo ya he mostrado en mi canal, de hecho los he listado y los he publicado, que demuestran que las estelas de los aviones aumentan la temperatura aquí abajo, modifican el forzamiento radiativo y modifican las nubes, ¿no? Cuando los estudios dicen que modifican las nubes es que se las cargan, ¿vale? Porque las estelas de los aviones se cargan las nubes, hacen que desaparezcan. No pueden convivir estelas y nubes al mismo tiempo. Y si lo hacen es durante un periodo de tiempo de 30 a 40 minutos como máximo. Luego también con la Dana de Valencia se inventaron términos como tren de tormentas. De pronto un tren de tormentas que se va formando una detrás de otra, eso tampoco existía antes. O tormenta estática. El término tormenta estática, que de hecho yo puse contra la pared a la IA,
el término de tormenta estática no existía antes, no se acuñaba, no se usaba. Y fue ocurrir lo de Valencia y todos los medios de comunicación el mismo día, una tormenta estática durante 12 horas, durante 20 horas, castigando el mismo sitio. Le llaman Claro, tormenta estática a una tormenta que está en el mismo sitio, ¿no? Simplemente. sí, que se queda quieta en el mismo sitio. Obviamente eso es imposible, eso no puede ocurrir. Las tormentas se desplazan con el viento. Ujú. ¿Cuál es la única manera, de hecho la IA me lo reconoció, de que pueda haber una tormenta estática? Pues la única manera es que esa tormenta esté sembrada, ¿vale? Sí. Con partículas metálicas, sales metálicas, lo que sea, y eso luego sea excitado, estimulado, monitorizado y manipulado con ondas. Esas ondas pueden venir por parte de los radares. Ahí De venía hecho, después. Sí. claro, de hecho lo demostré con el documental sí, bueno, en Apedreados también, con un vídeo que se viralizó sobre lo de Valencia que hice en el momento de la Adana, donde se ve perfectamente que por arte de magia se crea un ciclón entre España y Marruecos en el oeste. Se crea hay un ciclón, ese ciclón empieza a enviar una gran cantidad de energía a Morón de la Frontera. Luego capto como el radar de Morón de la Frontera está como pegando giros, las nubes las ves como que están pegando giros, impulsando hacia la región de Valencia, y curiosamente, los mismos días, el radar de Murcia y Alicante se estropea. Y entonces todo entra de lleno a Valencia. Y luego, una vez que llega a Valencia, se activa el radar de Cullera y de pronto, ¡pum!, se empieza a formar una pedazo de tormenta del copón bendito que además se queda estática sobre la zona de Chiva, creando una desgracia sin precedentes. De hecho, los damnificados me decían que estuvo ahí casi 20 horas y que además era como si les llovieran cubos de agua. Exagerado. Y el radar de Murcia de Alicante estropeado. Claro, obviamente, si lo que yo estoy diciendo es así, y si realmente este ciclón generado en el Atlántico mandaba toda el agua a Morón y efectivamente se veía como Morón rotaba y mandaba el agua a Valencia, entonces tiene sentido que estropeen Claro, para el dejarlo radar pasar. de Murcia de Alicante. ¿Por qué? Porque esas nubes ya están sembradas. Entonces, si hay un radar funcionando ahí, lo que va a hacer es mandarlas todas a Madrid. Y eso no es la idea. Vale. Justo la última pregunta que yo te quería hacer era sobre esto, porque yo he publicado también imágenes de cómo se ve la forma de las nubes cuando les afectan las antenas y las ondas. Se ven como si fuesen varias líneas, ¿no? Ujú. Háblame sobre eso. Claro, la manipulación meteorológica tiene dos etapas. Esto me recuerda mucho al software y al hardware, ¿no? Tiene una parte física y otra parte de programación o metafísica, como lo quieras llamar. Entonces, primero, para tú mover una nube, y de hecho yo muchas veces pongo un vídeo de un telediario de la Secta, donde lo reconocen, que lo hicieron en Brasil. Tú primero tienes que dispersar algo sobre las nubes, algo que tiene que ser pues, una partícula que sea excitable por los radares. Una vez que esa tormenta está excitada, o sea, está sembrada, entran en funcionamiento los radares. Lo estimula. Y los, ¿eh? Lo estimulas con los radares, lo que está sembrado en la Sí, nube. claro. Bueno, hay calentadores ionosféricos que lo que hacen es que calentar la ionosfera, te pueden provocar una ionosfera artificial, te pueden provocar un anticiclón localizado, pueden generar plasma, hacer un montón de cosas. Entonces, lo que hacen con los radares es que toman esa zona, esa tormenta, esas nubes, la toman y ya la pueden desplazar. Esto el oficialismo lo niega. Vamos, o sea, te van a decir que esto es ridículo, que no tiene ningún fundamento. Claro que lo tiene. Y además no se está informando a la población de las verdaderas capacidades que tienen los radares. De hecho, a mí me han contactado radaristas diciéndome, tío, esto es la hostia, estoy que no me lo creo. Radaristas. De hecho, Estamos hablando de esos que tienen forma de bola, ¿no? sí, radares Bola, radares Next Radar Doppler. El mismo Patricio Carrasco, que es un perro viejo que todos conocemos denunciando esto, él fue radarista en el ejército. Con lo cual, vemos que esto es algo perfectamente posible. Y entonces, estos radares lo que hacen es que literalmente tienen la capacidad de entre varios radares, y de hecho España está totalmente mapeada de radares,
lo que van haciendo es que van empujando en la dirección que quieren, ¿no? Esto es lo que reconoce el telediario cuando dice que en Brasil se estaban sembrando las nubes con avionetas, en este caso, de una tormenta que amenazaba los juegos, los carnavales o algo así. Entonces lo que hicieron fue sembrarlas y luego con los radares se llevaron todas esas nubes al mar o a unos embalses. Creo que el telediario dice a unos embalses con el uso de radares u otras tecnologías. Esta es la característica que tiene. Otra cosa es para provocar el calor, ¿no? El aumento de las temperaturas. Sabemos que con manipulación meteorológica se pueden aumentar hasta en 15 grados, si no más, la temperatura. Y lo que nosotros vemos y denunciamos y compartimos en los grupos es cuando vemos que las nubes de pronto se empiezan a cuartear, empiezan a hacer como una especie de zigzag, como una especie de cuando tiras una piedra al agua, que se genera unas ondas. Bueno, pues eso mismo lo podemos ver en las nubes prácticamente todos los días. Y acto seguido desaparecen las nubes y aumenta las temperaturas. Entonces yo siempre le pido a la gente que cuando vean nubes bonitas de algodón, nubes con lluvia, negras, que hagan un vídeo, si puede ser grabando alguna antena o grabando un edificio o algo que luego se reconozca, ¿vale? Si no pasa nada, no pasa nada, pero si pasa lo que siempre pasa, o casi siempre pasa, es que de pronto van a ver estelas, ¿vale? O no, porque puede que ya haya saturación, y luego van a ver que de pronto la nube empieza como a ensuciarse, los bordes se empiezan a difuminar, se empieza como a volver deforme, se empieza como a deformar y de pronto empiezan a aparecer como ondas, muchas ondas dentro de la nube. Y entonces se empieza a disolver toda la nube y desaparece. Y entonces luego grabar otro vídeo mostrando el mismo sitio con la nube llena de ondas y prácticamente disuelta y luego la nube disuelta. Entonces así como funcionan los radares. Ese es el procedimiento que yo he observado y llevo años grabándolo. Vale, vale, vale. Sí, bueno, también durante la época de la pandemia, yo sostuve y de hecho sostengo todavía que eso de la radiación electromagnética fue una pieza clave. Sí, claro, claro. Entonces, yo lo que claro. quiero es dejar la puerta abierta para no hacer aquí ninguna afirmación demasiado loca, ¿no? Para muchos, pero sí me gustaría que la gente investigase sobre esto y que tú les dieras algún, vamos a decir, consejo para todo aquel que por primera vez escuche hablar sobre todo esto. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le dirías? Bueno, realmente no hay mucho que decir porque el que tenga interés lo va a tener y el que no, no. Ahora vemos que la gente están quemando media España, los bomberos no dan abasto, no declaran en nivel 3, no arrestan a los miles de pirómanos que están apareciendo por ahí corriendo, pero los protegen, dejan que se quemen los pueblos y la gente no sale a la calle, pero gana España y Sí, miles y miles y miles de borregos en las calles gritando como idiotas mientras les queman las casas de sus antepasados. Entonces, el que escuche va a escuchar. Y yo lo que le recomendaría al que escucha o al que tiene la voluntad de escuchar, lo que le pediría es que continúe en nuestros canales, que por lo menos nosotros hacemos un trabajo serio y nos esforzamos en hacerlo, y amplíen la información. Que por favor miren el documental de Apedreados. Ese documental es un antes y un después en mi vida y en la vida de mucha gente. Me costó muchísimo trabajo hacerlo. 3 oye, meses sin parar, se dio bueno, 3 muchísimo. meses, sí, más todo el trabajo previo. Y no me arrepiento. Creo que ya me puedo morir tranquilo después de haber hecho ese documental porque ahí explico todo, o prácticamente todo. Y es un documental que literalmente cambia vidas, igual que también lo cambió Asesinados y también Irradiados. Irradiados también explicó cómo en Argentina se estaban provocando ataques de dengue Mm. o supuesto dengue. Y yo demostré cómo, simplemente con lo que la gente iba compartiendo en las redes sociales, cómo en realidad eran las antenas de telefonía, tío. Sí, pero ha sido una labor muy grande la que has hecho, hermano, y muy extensa. Una labor que pienso que está infravalorada, ¿vale? Así que Es normal, desde estamos aquí me acostumbrados. gustaría invitar o incitar a todo el que quiera
puedo encontrarte tanto en Telegram como en Odyssey, ¿verdad? Sí, en Odyssey, que es una plataforma que ya está en los estertores de la muerte porque por lo visto le cayó una multa multimillonaria que no pudieron pagar y la quieren eliminar. Bueno, todos los sitios donde publicamos, Ujú. pero en fin, de momento sí, ahí estoy. Y también he vuelto a Facebook porque en algún momento me dejaron de banear todo lo que publicaba, aunque la semana pasada recibí 2 censuras. Pero bueno, de momento también estoy publicando en Facebook. Vale, para que la gente sepa dónde encontrarte y dónde puede encontrar tu trabajo también, ¿vale? Sí, Y no sé, yo creo que como primera introducción básica para gente que no sabe nada sobre esto, creo que el vídeo ha estado de lujo. sí, yo creo que está muy bien. Básicamente para que no le explote la cabeza a nadie. Pero bueno, lo importante es eso, es documentar las cosas, que haya información contrastada, que haya hemeroteca y todo eso. Y todo Ujú. eso lo pueden encontrar en mi canal. De hecho, hace poquito, yo creo que hace un par de semanas, volví a compartir todos los estudios científicos que avalan todo lo que estoy diciendo. Ya saben, todo el mundo al canal de Nouset. Y bueno, no sé, solo me queda darte las gracias y decirte que por mi parte estás invitado si quieres que otro día hablemos con más profundidad, porque esto ha sido como una introducción, como dije antes, pues aquí Ujú. siempre tienes las puertas abiertas, hermano. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Yo siempre que me necesitéis, aquí estoy. Y sí, podríamos ir ampliando la información y hacer algún programa más. Estaría muy bien. Maravilloso. Pues hermano, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Gracias, paisano. Cuídate. Un abrazo, hermano. Chao. Abrazo. Chao.